Hola a todos, soy Mireitrons Teorías. Aquí les traigo un nuevo video de ¿qué hubiera pasado si Gohan obtenía el modo bestia en la saga de Black? Antes de comenzar, les pido que se suscriban, dejen su like, que si quieren que suba una segunda parte, la meta de likes va a ser de 90, así que revienten ese botón. También hace unos días, en pestaña de comunidad, publiqué la miniatura sobre este video, y los que adivinaban qué teoría era, los iba a saludar. Así que les mando un saludo a Uriel Carmona, Dayana de BC Teorías, César Fanfix 3000 y a Jeremy Matute. Si quieren ser saludados en los próximos videos, atentos a la pestaña de comunidad, que ahí estaré haciendo juegos para que sean saludados. Ahora sí, sin tanto nadito, comencemos con la teoría. Para empezar, nos situaremos en los sucesos del manga en la parte en que Goku y Vegeta regresan al presente, dejando a Trunks en el futuro, y ambos Saiyajins serían cuidados, explicando todo lo que pasó. Y acá vemos un cambio respecto a la historia original, ya que en el manga, luego de la derrota de Zamasu y Black, Trunks del futuro estaría en el presente unos días, y en uno de esos días se encontraría con Gohan, que salía de entrenar de la cámara de gravedad de Vegeta, y sin querer convencería a Trunks de que vaya al futuro, al él querer ver el futuro pacífico que había creado. Pero en esta historia haremos que Gohan haya ido a entrenar antes, y que justo cuando salía, escucharía que Bulma hablaba sobre la máquina del tiempo y viaje en el tiempo. Así lo primero que se le vendría a la mente sería Trunks, y preocupado se acercaría a preguntar qué es lo que está pasando. Luego de haberle contado, Gohan estaría molesto, ya que Trunks se esforzó tanto para que su tiempo esté en paz, y otra vez están haciendo que eso sea imposible. Por eso le pediría a Goku y Vegeta que le dejen ir con él al futuro. Al inicio, ambos Saiyajins estarían con duda, ya que Gohan había descuidado sus entrenamientos, pero el príncipe de los Saiyajins se comería un poco su orgullo al ver el gran entusiasmo que tenía el híbrido Saiyajin, proponiéndole que vaya con él a la habitación del tiempo, entusiasmando a Gohan, y ambos irían a entrenar. Mientras tanto, Goku iría a la casa del maestro Roshi, para que le enseñe el Mafuba. Así pasaría un día, y el trío de Saiyajins irían al futuro, para ayudar a Trunks. Cuando llegaron, veían que Trunks estaba muy herido, combatiendo contra Black. Trunks llegó a sobrevivir todo un día, ya que Shin y Gowas fueron al futuro a ayudarlo, llevándolo al planeta supremo para que cuide sus heridas. Trunks al ver a Gohan se sorprendería y alegraría mucho al recordarle a su maestro. Vegeta diría que se encargaría de Black, transformándose en Super Saiyajin Dios, sorprendiendo a Black ya que esa es una transformación más débil al Blue. Pero Vegeta le diría que no se preocupe por eso, y así empezarían su pelea, donde Vegeta tendría una clara ventaja, ya que en el combate, para esquivar los movimientos, usaba la fase Dios, pero a la hora de dar un golpe, pasaba al Blue, para que el golpe sea más fuerte, así como Goku hizo en su batalla contra Hit, pero Vegeta lo tendría más entrenado y lo haría varias veces. Mientras tanto, Goku estaba peleando contra Zamasu, y usaría el Mafuba que lo llegaría a encerrar, pero este se saldría al maestro Roshi no darle un sello, más bien le dio un cupón de descuento para las cariñosas. Sin más remedio, Goku se transformaría en Super Saiyajin Dios para enfrentar a Zamasu, donde lo humillaría, pero el aprendiz de Kaioshin, al ser inmortal, no sufriría daños. Gohan se acercaría y le diría a Goku que descanse un poco, ya que al usar el Mafuba no puede usar el Super Saiyajin Blue, y que él se iba a encargar de Zamasu. Goku diría que sí, aprovechando también que quería ver los resultados del entrenamiento con Vegeta. Así, Gohan se transformaría en Super Saiyajin 2 y mantendría ocupado a Zamasu, pero Gohan de un fuerte golpe lo mandaría a volar cerca de donde estaba Black, haciendo enojarlo, diciendo que un ser inmortal como él no debería estar en ese estado tan deplorable. Zamasu le respondería que no pensó que las cosas iban a ser así, y que si él fuera el más fuerte, su plan podría concretarse con éxito. Black le diría que se calme, y que no se olvide que se pueden fusionar. Hey, perdóname por interrumpirte de esta manera, pero les informo que he creado un canal junto con mi amigo Bellito SSJ, en el cual se subirá contenido más variado de Dragon Ball, no solo teorías. Pueden ser reseñas de mangas, curiosidades del anime, noticias nuevas sobre Dragon Ball, etc. Así que vayan a apoyarlo suscribiéndose y dejando sus likes, que hay unos cuantos videos que sé que va a ser de su agrado. Ahora sí, continuemos.
Goku se daría cuenta intentando lanzar una onda de ki hacia ellos, pero sería muy tarde, ya que aparecería Sama Fusión, y rápidamente golpearía a Goku y Vegeta haciendo que se destransformen, pero Goku y Vegeta se transformarían en Blue. Gohan también ayudaría al presenciar el gran poder de Samas pasando su estado místico, pero igualmente sería inútil, ya que Sama Fusión sería muy fuerte y los estaría humillando a los tres. Por eso, sin otra opción, Goku y Vegeta se fusionarían en Bellito, transformándose en Super Saiyajin Blue, y lo humillaría a Samas, ya que como todos deben de saber, una fusión en estado base es más fuerte que las transformaciones más poderosas de los individuos. En este caso, sería más fuerte que Goku y Vegeta en fase Blue, pero sin perfeccionar. Y justo cuando Bellito iba a usar el final Kamehameha, la fusión se separaría. Zamasu tomaría ventaja de eso y le seguiría dando una paliza con sus golpes dimensionales, así como los hacía Janemba. Pero Shin diría que es un mal momento para ser un supremo Kaiosama y que si fuera un aprendiz tendría la capacidad de cuidar, así como Samas y Kibito. Trunks se impresionaría y diría que él fue aprendiz del Shin de ese tiempo antes de que muera, e intentaría cuidarlos. Justo en ese momento Vegeta saldría volando cerca de donde estaban ellos, y Trunks quisiera cuidarlo, pero Shin lo detendría diciendo que cuidar a alguien tan poderoso como un Super Saiyajin Blue tomaría todo su poder, y que tendría que elegir entre Goku y Vegeta. Vegeta al escuchar eso diría que no lo cuida a él, sino mejor a Goku, ya que al estar fusionados se dio cuenta que con Goku la victoria estaría asegurada, así que intentaría ir hacia donde estaban ellos. Pero Gohan lo detendría diciendo que él es el que menos ha sufrido daños y que se encargará de distraer a Samas. Entonces llegaría interrumpiendo a Samas la paliza que le estaba dando a Goku, y le diría a su padre que vaya donde estaba Trunks. Goku iría, y Trunks le cuidaría sus heridas, diciéndole que confiaban en él. Gohan estaría herido, y Goku lo salvaría, agradeciéndole por darle tiempo hasta que se recupere, y que él se iba a encargar de Samas, transformándose en Super Saiyajin Blue, pero desaparecería su aura azul, o sea que todo el poder, la fase Blue, lo estaba conteniendo dentro de su cuerpo, así perfeccionando la fase, y luchar con el 100% de su poder, teniendo una batalla de igual con Samas, intercambiando golpes y patadas. Goku poco a poco estaría teniendo la ventaja, pero su cuerpo estaría sufriendo las consecuencias de contener ese gran poder, así como el Kaioken. Entonces, con la energía que le quedaba, Goku la almacenaría en su puño e iría contra él, ambos aparentemente chocando, pero Goku estratégicamente usaría la teletransportación y se teletransportaría al lado de él, haciendo el Hakai, y Samas estaría siendo eliminado, pero usaría sus poderes dimensionales y usaría a Mai como rehén. Goku detendría el ataque, y Samas le daría una patada en el estómago, haciendo que se transforme. Trunks enojado iría a atacar a Samas, pero este lo agarraría del cuello y le diría que por culpa de él está pasando todo eso, ya que los humanos tuvieron la osadía de crear una máquina del tiempo y el viajar al pasado para salvar a Goku, ya que originalmente debió morir por una enfermedad del corazón, pero como lo salvó pudo desear su cuerpo, y le lanzaría una onda de ki que dejaría a Trunks al borde de la muerte. Gohan al presenciar eso pensó que Trunks estaba muerto y que le echaran la culpa injustamente al él saber por todo lo que pasó Trunks para salvar su tiempo. Harían que se llene de rabia y de un gran grito se transformaría en su modo bestia, asombrando mucho a todos, ya que su poder sería mayor a la fase Blue de Goku. Vegeta estaría un poco orgulloso, ya que al entrenar con él durante un año fue capaz de ver el gran potencial que tenía el híbrido Saiyajin, y rápidamente iría a atacar a Samas, pero antes de que lo ataque la fusión había terminado, pero Black y Samas estarían tratando de detenerlo al ser la misma persona, pero Gohan al percatarse de eso no los dejaría que lo hagan, y rápidamente cargaría un Kamehameha, el más poderoso que se ha podido ver, y lo lanzaría impactando en Samas y Black, pero lastimosamente al Samas ser inmortal y que se hayan unido a nivel celular, haría que sigan vivos y que vuelva Sama Fusión, pero esta vez serían dos. Gohan molesto los atacaría, pero sería en vano, ya que mientras acababa con ellos, lo único que hace es que se multipliquen más. Shin rápidamente teletransportaría a todos a Corporación Cápsula, y él con Gowas les dirían que vayan al presente, pero Goku, Vegeta y Gohan se negarían al querer acabar con Sama. Entonces Trunks, sin más remedio, prendería la máquina del tiempo
dejando el trío de Saiyajines que elevarían su ki, pero Goku trataría de buscar una semilla del ermitaño y en vez de eso encontraría el botón que le dio Zeno-sama, llamándolo, y Goku le diría que en otro mundo es su amigo. Zeno-sama estaría sorprendido al ver en el desastre que estaba la Tierra. Goku le diría que es por culpa de Samas, Zeno-sama molestándose y lo eliminaría junto con todo el universo. ¿Qué pasaría ahora que Gohan consiguió el modo bestia antes de los sucesos de la película? ¿Cómo serán los cambios ahora que Gohan es mucho más fuerte? Eso lo dejaremos para la próxima parte. Bueno chicos, eso es todo por hoy. No se olviden suscribirse, dejar su like, que la meta para la próxima parte será de 90. Pásense por el canal secundario y si quieren ser saludados, atentos a la pestaña de comunidad. Sin nada más que decir, hasta la próxima.